Hola, ¿cómo están? Mucho se habla del deterioro y del achique de la clase media, pero hay otra forma también de ver este fenómeno y es a través del aumento en la cantidad de personas y de hogares que han pasado a conformar lo que se conoce como la base de la pirámide socioeconómica. ¿Cómo son esos consumidores? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo las marcas están llegando a ellos? De eso vamos a hablar hoy. Soy Daniel Alonso y esto es Ronda de Negocios. Vendé y cobrá todo taca taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. Llegó la nueva app de La Voz. Accede directo desde tu móvil a toda la información. Recibí alertas sobre los temas de tu interés y guarda los contenidos que necesites consultar más tarde. Descargala desde App Store y Google Play. Siempre conectados con La Voz. Hola Patricio, hola Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en la ronda de hoy. Patricio, arranco contigo. A ver, ¿cuándo se empieza a producir el derrumbe de la clase media y cómo es que siguió la película? Bien, a ver, el proceso es de muchísimos años, es estructural, viene desde el año 2007 quizás, que es cuando el PBI per cápita, es decir, lo que produce cada argentino, empieza a caer o a mantenerse constante. Y en el último año vemos también un derrumbe muy profundo, producto por ahí del plan de shock del gobierno, lo que es la desregulación de la economía, liberalización de precios, que llevó a una caída muy abrupta en este último trimestre. A ver, se habla de datos o de números que implican pensar que la base de la pirámide ya es prácticamente la mitad de la población, sea a nivel nacional, sea aquí en Córdoba. Sí, hasta hace un año era el 38%, hoy en día es el 50%. Ya abarca casi es la mitad de la sociedad cordobesa. Bien, Daniel, ¿cómo es el consumidor de esa base de pirámide? Pensando en esto, ¿no? En este fenómeno de que es una base de la pirámide ampliada. A ver, Daniel, el BID configura al consumidor de base de pirámide a aquel que tiene ingresos mensuales o ingresos diarios de $10 hacia abajo, a nivel global, a nivel internacional, pero se replica un poco en Argentina. Es un consumidor que privilegia esencialmente el precio por sobre otros atributos de un producto, de un servicio, y busca satisfacer una necesidad inmediata. Ahora, cuando vos me decís privilegia el precio, ¿sí? Todos privilegiamos el precio, más en ese lugar. ¿Significa que el precio lo es todo? ¿No hay otra forma de llegar a ese tipo de consumidor si no es por precio? Lo es casi todo y la cercanía. Y la cercanía. Lo es casi todo y la cercanía. La calidad comienza a descender dentro de los atributos que persigue ese consumidor. Ya nos metemos en ejemplos, pero quiero completar el esquema socioeconómico, ¿no? Porque cuando uno ve ese deterioro, se pregunta qué razones fueron las que intervinieron para que la clase media se haya achicado. Bien, hay que ver principalmente cómo evolucionaron los ingresos. En el último año cayeron un 20%. Es decir, la capacidad de consumo de los hogares cayó en esa magnitud y ya venía de otro 20% de caer en el 2018, que eso luego nunca se recuperó y volvió a caer otro escalón más abajo. Entonces, el nivel de consumo está por el piso. Cuando uno es contemporáneo ve el fenómeno como largo. Ahora, la pregunta ¿es un fenómeno visto un poco más de lejos, coyuntural o estamos hablando de algo ya estructural? Argentina tiene un piso que podríamos decir de 30% de pobreza estructural, que aún en periodos de relativa bonanza es muy difícil perforar. Y ahora se le suman, para llegar a este 50%, un 20% que es quizás producto de la coyuntura, producto de la crisis, que son los nuevos pobres, digamos. Daniel, recién hablábamos sobre la estrategia de precio, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué pueden hacer las pymes, ¿sí? Para llegar a ese consumidor, además del precio? ¿Qué cosas tienen que hacer puertas adentro incluso en la organización para poder ofrecer un producto o un servicio competitivo? Fundamentalmente acercarse a ese consumidor. ¿Sí? Por ejemplo, en villas o asentamientos muy conocidos en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué manifestaba la gente? Que tenía que caminar 45 minutos para acceder a un cajero automático. Bueno, los bancos van y se instalan en estos asentamientos, pero no solamente bancos, negocios de comida, de farmacias. Es decir, se comienza a configurar o a diseñar una estrategia de negocios destinado a este tipo de consumidor, que no es solo en Argentina. Este concepto de negocio para la base de la pirámide lo introduce un indio, que se apellida Prájala, con un nombre bastante impronunciable, pero es uno de los referentes máximos en estrategia empresarial a nivel global.
fue porque ya falleció. Él pensaba en su país con un nivel de pobreza estructural muy alta y le decía a las empresas, hay grandes oportunidades para generar negocios allí y a la vez incluir, sacar gente de la pobreza. Hay algo muy llamativo en los últimos días, que es un grupo de marcas que pertenecían antes a Procter & Gamble, que las adquirió el grupo New Sun, y que han salido con una campaña llamativa porque se autodenominan marcas de primera, pero dicen ser marcas de primera porque resignan ganancias para acompañar en precio a los consumidores hoy. Evidentemente vas con una estrategia agresiva en precio, porque es la forma de llegar a este consumidor. Y como bien decía Patricio, es el 50% de la población, y se estima que es el 50% de la población mundial también. ¿Tá? Entonces vamos con una estrategia muy agresiva en precio, donde se cede margen privilegiando volumen. Vender más, aunque ganar un poco menos por cada producto que se vende. Queda claro. Patricio, a ver, para ir cerrando, mucho se habla de recuperación, ¿no? Se repasa casi el abecedario completo para ver qué forma va a tener esa recuperación, pero dejemos de lado eso y pensemos qué magnitud eventualmente tiene que tener la recuperación, no importa el tiempo, o sí, importa, pero qué magnitud tiene que tener para que se pueda pasar de un escalón a otro hacia arriba y quienes han caído en la base o quienes están en la base puedan ir elevando su estatus socioeconómico. Bien, hay que dividirlo por partes. Para los que coyunturalmente se encuentran en la pobreza, la estabilización macro los va a ayudar bastante. El control de la inflación, recuperar algo de crecimiento. Para el otro 30% hacen falta políticas de muy largo plazo. Algunas de las reformas de la ley base van en ese sentido y faltan profundizar otras. Y cuando vos decís políticas de largo plazo, a ver, ¿qué identificarías como un vector o como un driver sumamente necesario? Pensando más que nada en la inversión. Ajá. En la inversión hay que encarar la modernización laboral, falta muchísimo más por encarar, y sobre todo tema educación. Tema educación para que la gente pueda salir por sí misma recuperando sus ingresos, porque es la verdadera fuente, el verdadero motor para salir de la pobreza. Daniel, en el remapeo de lo que estamos hablando socioeconómico, hay un remapeo también paisajístico, si se quiere, de los negocios, ¿no? Uno va al centro y se encuentra con formatos que antes no eran tan generales. El típico formato de feria, si se quiere, ¿no? ¿Qué has visto de ese fenómeno? ¿Cómo crees que seguirá, por lo menos en el corto o mediano plazo? Claramente ese fenómeno está creciendo, lo vemos permanentemente. Un caso muy concreto es el Paseo Las Heras, dentro de nuestra ciudad de Córdoba, y allí hay una acción también muy decidida por parte del Estado, ¿no? De promover este tipo de emprendimiento, de proyectos que llegan a la base de la pirámide, pero no solamente desde la demanda, sino desde la oferta. Como hacen muchas marcas. Fíjate, muchas marcas se instalan en lo que consideramos asentamientos o zonas de sectores vulnerables y dan empleo a gente del barrio. Entonces vamos a ver las ferias, este caso que te nombraba, por ejemplo, que está atendido por gente que pertenece a la base de la pirámide, como oferentes, y a su vez le venden a clientes de la base de la pirámide. Entonces, allí también se da un proceso de inclusión que es promovido por parte del Estado, de una política pública. Hay una medida de los últimos días, decisiones de marketing comerciales que han tomado negocios de retail, que es salir a anunciar de que van a recibir dólares. ¿Qué efecto crees que pueda tener eso en el movimiento del bimonetarismo? A ver, primero, es un efecto de desahorro de parte de la población, de parte de los consumidores. Que viene ocurriendo. Y claro, lo que sucede es que la población en Argentina invierte en dólares con los excedentes que puede tener, en mayor o menor medida, acudía al dólar como reserva de valor para atesorar, con una intención en algún momento de comprar un bien durable, que es un auto, un electrodoméstico, eventualmente una casa o hacer un viaje. Si yo destino esos dólares a bienes de consumo, estoy desahorrando. La base de la pirámide en general es muy difícil que esto llegue mucho porque no hay ahorros, no hay dólares. Y visto desde lo macro, sí, visto desde lo macro, Patricio, ese movimiento, ese desahorro, termina impactando, pero en volumen, ¿no? En esto de la dolarización endógena que plantea el gobierno nacional. Sí, a ver, parte del plan está enfocado hacia arreglar las cuestiones macro. Es necesario desmonetizar la economía porque de hecho veníamos de un problema que nos había arrojado casi al borde de la hiperinflación, como muchos sostenían. Entonces, apuntar hacia ese sentido es fundamental. Desmonetizarla de pesos sobrantes, ¿no? Pesos sobrantes. Y remonetizarla ahora. Mucho ya se logró, pero falta todavía una cuestión de que hay todavía pesos dando vuelta, hay deuda que tiene el Estado con privados que todavía no se resolvió y que por ahí ese es el motivo por el cual no se sale del cepo. Claro. Hay argumentos a favor, en contra, pero el principal a favor es ese. Bueno, lo decía recién Daniel, no están los dólares. No. Patricio, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Cerramos la ronda de hoy. Daniel. Abrimos ahora la mirada.
Si el sistema financiero empieza a conectarse más con el desarrollismo, hay un montón de aspectos que nos vamos a dejar de preocupar y nos vamos a ir más hacia ser constructores. Si eso no sucede, vamos a seguir con esta cabeza tan florida y creativa que los desarrollistas tenemos. Mi nombre es José Luis Acevedo, presidente del Grupo Canter Sociedad Anónima, orgullosamente empresario y papá de 2 criaturas hermosas, pero sobre todas las cosas, orgulloso cordobés. Yo soy emprendedor desde muy pequeño, desde muy chico. Siempre estuve viendo a la beta de dónde poder, de alguna manera, lograr solucionarle el problema a alguien más y yo verme beneficiado de eso. Pero también he visto a lo largo de mi vida personas que sin tener esa inquietud han ido trabajando en estructuras donde han desarrollado habilidades que después les permitió ocupar el espacio de un emprendedor, ¿no? Entonces, tal vez como un jugador de fútbol. Hay jugadores de fútbol que vos lo veías a Messi con 4 años y decís, este tipo es un crack. Y vos veías otros jugadores que los tipos empezaron a jugar recién a los 11, a los 12 y luego de mucho entrenamiento lograron, no el resultado tal vez superlativo de Messi, pero sí ser un excelente jugador de fútbol. Entonces creo que las 2 concepciones son válidas para esta cuestión. Yo no nací en cuna de oro y me metí en una actividad que es de muchísimo valor económico, muy difícil de ser llevada adelante. Y lo pude hacer, por lo tanto creo que no existen proyectos que sean imposibles. Bien. Y también que no toda idea necesariamente que a simple vista es buenísima y tiene todo para que te vaya bien, te va a ir bien, ¿no? Entonces eso requiere de que en las malas hagas un esfuerzo doble y que si vos aparentemente tenés una fácil por delante, seas cauto y precavido también, porque no todo es tan fácil siempre como uno se lo imagina y siempre hace falta meterle muchísima cabeza y muchísimo esfuerzo. ¿Por qué en Argentina tenemos tan buenos desarrollistas y particularmente Córdoba, que es cuna de buenos desarrollistas? La vinculación entre el sector de la construcción y el sector financiero en Argentina, por lo general, siempre ha sido muy, pero muy baja. En otras partes del mundo, el constructor se une con el sistema financiero y empiezan a construir unidades habitacionales. Entonces, el nivel de interpretación de las necesidades de la comunidad, por lo general, no suele tener tanta profundidad, número 1. Y número 2, se suelen generar estructuras donde la base de la actividad es la descentralización, es decir, che, vos llevaste una parte del proceso, vos llevarte una parte del proceso y no tenerlo tan integrado. Es todo outsourcing. Bien. En cambio, como nosotros en Argentina no tenemos esa posibilidad de estar vinculados al sistema financiero, es que hemos desarrollado una gran capacidad de interpretar las necesidades de nuestra comunidad y también de gestionar y dirigir a equipos muy complejos y muy diversos con el objetivo de seducir al que tiene el capital para que lo pueda integrar a un proyecto en construcción y de a poco ir avanzando hasta llegar al objetivo final, que es el edificio terminado. Entonces, el desarrollista es mucho más amplio, mucho más diverso, es una cabeza mucho más florida. El constructor, objetivo, construir la obra, que los operarios trabajen bien, que los materiales funcionen como tiene que ser y que las cosas salgan con la menor cantidad de errores posible. El desarrollista abarca un espectro mucho más amplio de coordinación y de creatividad. La época de hoy genera de alguna manera un mejor caldo de cultivo para compartir esa información y también a su vez para que el know-how se vaya contagiando de una persona a otra. Las generaciones jóvenes son mucho más abiertas a la hora de compartir su aprendizaje, su trayectoria, sus errores, y esa información no se guarda bajo 7 llaves como si fuera pura y exclusivamente de uno, sino que las generaciones jóvenes lo comparten, también la enseñan y a medida que la enseñan se dan cuenta que la aprenden mejor y que se le van dando ideas nuevas para ser cada vez más innovador. Entonces esa creo que es la principal característica que yo veo, porque comparto mi actividad con empresarios de muchos años y con empresarios muy jóvenes y me doy cuenta que tienen diferentes filtros a la hora de compartir su experiencia. Yo creo que aprendí en este tiempo de vida que si vos querés beneficiar a tu comunidad, lleva adelante la actividad en la cual vos creas que tenés talento y no pienses directamente en beneficiar a tu comunidad, porque vamos a estar desperdiciando talento y recursos. Si tenés el talento, tenés la pasión para hacerlo, lleva adelante la actividad que vos hagas, ponete ese objetivo de hacerlo bien y siempre el resultado, sin buscarlo de forma directa, va a ser que vas a beneficiar a tu comunidad. Tenemos que acostumbrarnos a explotar las ideas, a explotar el talento, que lo lleven adelante y nuestra comunidad va a florecer.
Los emprendimientos que buscan de alguna manera generar un impacto social positivo y lo tiene eso como objetivo, no terminan siendo tan penetrantes, tan intensos, tan exitosos en su objetivo secundario, que es beneficiar a la sociedad, como los que tuvieron como un foco directamente a hacer. Entonces, dejemos que la gente haga, dejemos que la gente explote su talento, lo lleve adelante, y no tengo ninguna duda que nuestra sociedad va a florecer y nuestra sociedad va a tener muchísimas oportunidades para la mayor cantidad de habitantes. Vendé y cobrá todo taca taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. La Voz, 120 años. ¿Cómo es el radar que la AFIP tiene sobre las billeteras virtuales? Ahora te lo cuento. La lupa del organismo funciona a través de una serie de parámetros que son los que tienen que tener en cuenta las billeteras virtuales para informar luego al fisco. Bueno, ¿cuáles son esos parámetros? Hay dos que son los más importantes. Uno indica que las operaciones que se realicen individuales no pueden superar los 400.000 pesos, sea por transferencia, sea por un pago, por un débito, es decir, todo ingreso o egreso de dinero en esa cuenta virtual. Y otro indicador importante es que el saldo mensual de las billeteras, de cada cuenta en rigor, tampoco debería superar los 700.000 pesos. En rigor, todo ese radar está colocado sobre el sistema financiero en general. Pero bueno, la AFIP pone especial atención a las billeteras virtuales, tiene una hipótesis. La lupa está porque cree que por allí pasan operaciones, dinero no registrado. Lo importante aquí a tener en cuenta es que si la AFIP detecta una operación que considera sospechosa, se va a comunicar con el cliente de esa billetera virtual y le va a pedir documentación para respaldar esa operación que considera eventualmente irregular. Hasta aquí llegamos hoy. Nos encontramos pronto en una nueva ronda de negocios. Chao.